Será una gran crisis y será irremediable. Esas son las últimas palabras de Ray Dalio, uno de los inversores más importantes en todo el mundo, sobre la situación de la economía en 2025 y el contexto para los mercados. Y dice, como veis en este titular que vamos a ver después a continuación durante todo el vídeo, una crisis mundial de la deuda y por eso apuesta por Bitcoin y por el oro. Quiero alejarme de los activos de deuda como los bonos y tener algo de hard money. Los bancos centrales están plegados absolutamente a la devaluación de la moneda fiduciaria, al empobrecimiento ciudadano. Y esto es de lo que quiere huir Ray Dalio en los próximos años. Y por eso dice que habrá una gran crisis mundial de deuda y que es irremediable. ¿Qué es lo que dice concretamente Ray Dalio? ¿Qué es lo que le asusta de la economía y cómo o de qué forma el inversor se puede proteger, en su opinión y luego en la mía personal? Es lo que vamos a ver a lo largo del programa. Será una gran crisis y será irremediable. Esas son las últimas palabras de Ray Dalio, uno de los inversores más importantes en todo el mundo, sobre la situación de la economía en 2025 y el contexto para los mercados. Ray Dalio, que ya sabéis que le amparan sus éxitos como inversor a lo largo de su trayectoria, lleva mucho tiempo anticipando una situación incómoda para el devenir económico, pero ahora ha dado un paso más allá y dice, como veis en este titular que vamos a ver después a continuación durante todo el vídeo, una crisis mundial de la deuda y por eso apuesta por Bitcoin y por el oro. ¿Qué es lo que dice concretamente Ray Dalio? ¿Qué es lo que le asusta de la economía y cómo o de qué forma el inversor se puede proteger, en su opinión y luego en la mía personal? Es lo que vamos a ver a lo largo del programa. Pero antes os recuerdo lo de siempre: si veis este contenido a través de mi canal de YouTube, la única forma de apoyarlo, de apoyar este tipo de información, de análisis propios, de diferentes contextos y expertos que vienen al canal, pues la manera de apoyar este contenido es dejando vuestro like, dejando ahí abajo vuestro comentario: Héctor, me gusta el contenido, sigue haciendo lo que haces, me gusta lo que sea, o lo que os parece de lo que dice Ray Dalio, que es muy llamativo y lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto lo tenéis ahí al lado el recordatorio: suscribíos a mi canal. Muchos me veis pero no estáis suscritos, y la manera de apoyar también este contenido es que os suscribáis, que le deis a la campanita y así tenéis el recordatorio cada vez que publico vídeos en YouTube, que ya sabéis que los resubimos editados de los directos que hago en la otra plataforma, la plataforma de color morado. Bueno, dicho esto, Ray Dalio, ¿qué es lo que está comentando? Básicamente, y esto es muy interesante desde el punto de vista del inversor, predice una crisis mundial de la deuda y apuesta por Bitcoin y oro en particular. Lo veis aquí. Lleva mucho tiempo alertando sobre el contexto actual y ahora ha ido más allá, como os decía al principio en la introducción del vídeo. ¿Qué contexto ve? Y a lo largo de la información que se han hecho eco diferentes medios de comunicación de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Bien, la inicial, el que se hizo o copió esta información inicialmente de Ray Dalio, es este medio de comunicación que veis por aquí en My News, y como dice Bridgewater's Ray Dalio, es decir, Ray Dalio, fundador de Bridgewater, el hedge fund o de los hedge funds que ha tenido mejor rentabilidad a lo largo de la historia, invierte en oro y Bitcoin antes que los activos de deuda. Pero ¿qué se esconde debajo de todos estos comentarios y por qué le preocupa enormemente el contexto a el multimillonario estadounidense? ¿Qué está viendo debajo de la alfombra ahora mismo que le permite tener otro tipo de estrategia? Esto fue en una conferencia que realizó hace escasas horas o escasos días, para quien, depende de quién veáis o en el momento en el que consumáis este vídeo, en Abu Dhabi. Últimamente está haciendo conferencias por Asia, por Emiratos Árabes, por diferentes puntos del marco oriental. Ray Dalio no es sospechoso en este sentido, ha defendido muchas veces el empuje que pueden tener los mercados emergentes desde el punto de vista de la inversión, y ahora está dando muchas conferencias anticipando las predicciones y el posicionamiento de la cartera pensando en el contexto económico del 2025 en adelante. Y vamos aquí a esta primera parte porque literalmente lo que dice es: creo que probablemente habría un problema pendiente en la deuda, en el dinero vinculado a la deuda. Quiero alejarme de los activos de deuda como los bonos y tener algo de hard money, de dinero duro. ¿Cómo? Y dice Bitcoin
y oro. ¿Qué es lo que justifica para todo esto? Desde su punto de vista, dicen, tanto el oro como el Bitcoin han cotizado cerca de máximos históricos durante el último año, ya que los inversores han buscado coberturas frente a la incertidumbre económica que nos ha asolado durante todo este tiempo, las tensiones geopolíticas y las nuevas políticas monetarias. Los bancos centrales están plegados absolutamente a la devaluación de la moneda fiduciaria, al empobrecimiento ciudadano. Y esto es de lo que quiere huir Rey Dalio en los próximos años. Y por eso dice que habrá una gran crisis mundial de deuda y que es irremediable y que hay que protegerse desde ya. Primero, combatir contra la inflación y segundo, con la devaluación progresiva y el empobrecimiento al que nos van a empujar los principales gobiernos de los mercados desarrollados, siempre según su análisis. Bitcoin, recordemos que ha superado los $100.000 y el contexto es de empuje alcista y de que todos los bancos de inversión de manera paralela están centrados y están pensando en que la fiesta va a seguir adelante. Y esto es lo que algunos grandes inversores, como el caso de Dalio, le hacen ser precavido y decir, cuidado porque la fiesta la pagamos todos. Y cuando la fiesta la pagamos todos, el hachazo luego es importante. El hachazo es bastante duro de asumir. Claro, añade que el endeudamiento observado tanto en Estados Unidos, China y los principales países, a excepción de Alemania, ha aumentado a niveles sin precedentes y que esto no será sostenible, que estamos abogados a un declive económico próximo, que no se puede evitar. Es imposible que estos países, es imposible que estos países puedan no tener una crisis de deuda en los próximos años, que lleve a una gran disminución del valor del dinero. La deuda, el dinero y la economía representan una de las 5 grandes fuerzas que ha identificado y que impulsarán casi todo. Las otras fuerzas incluyen el orden político interno de los países, impulsado por las diferencias de riqueza y valor, y el orden geopolítico externo, derivado de conflictos de poder como las tensiones entre Estados Unidos y China, y recordemos que ahora Donald Trump ha llegado al poder. Y por eso Rey Dalio dice, el tablero geopolítico ha cambiado. Las reglas que teníamos en la era Biden ya no van a ser las mismas una vez que llegue Donald Trump y una vez que instaure su nueva política internacional, que una de ellas es impulsar aranceles, una guerra comercial con muchos países que ahora sus relaciones comerciales son un poco más laxas, por ejemplo con la Unión Europea o por ejemplo con Canadá. Y desde ese plano esto puede alterar la situación, puede generar un clima más inflacionario que termine por explotar y que termine por salir vía espiral de deuda. Con respecto a la tecnología, porque Rey Dalio también se centra en todo esto, dice que no hay que dejarse atrapar demasiado por los giros de los titulares de todos los días, de los medios de comunicación, que hay que pensar en el futuro, en las grandes fuerzas. Recomienda a los inversores que hay que pensar tanto estratégicamente como tácticamente, adoptando una perspectiva global y reconociendo al mismo tiempo que lo que no se sabe sobre el futuro es más que lo que sí se sabe. Nadie sabe nada. Y como nadie sabe nada, hay que actuar en esa consecuencia. No podemos dejarnos llevar. Claro, ya sabéis mi opinión con respecto a todo esto. Y aquí vamos a parte lo que ha dicho Rey Dalio, luego vamos a ir a cómo tiene la cartera posicionada en estos momentos Rey Dalio, en qué activos se está fijando, además de en oro y Bitcoin, cómo es la cartera actual de Rey Dalio, al margen de oro y Bitcoin. Lo vamos a ver después. Y de hecho, viendo eso nos va a servir para ligar con lo otro que os quiero comentar y mi opinión personal con respecto a estas primeras declaraciones que hemos visto de Rey Dalio. Creo que parte de razón no le falta en lo que comenta desde un punto de vista analítico. Es cierto el análisis grueso que hace sobre el contexto global y las incertidumbres que se generan y la problemática del apalancamiento a nivel global. Ya he mostrado por aquí mi opinión con respecto a cómo está la situación de la deuda mundial y que en algún punto eso no se va a sostener y que la fiesta, pues como siempre, se socializarán pérdidas y los contribuyentes, tanto tú como yo, pues terminaremos por pagarlo. El tema es cuándo va a ocurrir esto, porque nadie lo sabemos. Rey Dalio dice que puede ser más inminente. Yo tengo mis dudas de que esto sea inminente. Yo no creo que haya un reset financiero de manera inminente. Primero, dudo que haya un reset financiero. Yo creo que saldremos con más espiral de deuda y con más inflación. Eso en mi opinión personal. Y segundo, no sabemos en qué punto puede suceder. Si en 2025 o en 2030 o 2048. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, hay que seguir protegiéndose en consecuencia. La parte del oro se la compro. La parte de Bitcoin también, aunque en menor medida, con menor exposición. Yo soy pro Bitcoin en este caso, pero con una exposición mucho más táctica. Pero sí que creo que una de las estrategias es construir cartera de poco a poco, ir haciendo aportaciones, indexarse para protegerse. Hablo de inversiones a muy largo plazo. Inversiones incluso que estén protegidas de manera algorítmica por la inteligencia artificial, por fondos que se puedan reposicionar en función a cómo está el contexto global. Y una de las alternativas que yo manejo y que he compartido por aquí por el canal muchas veces es los fondos de MyInvestor.
Los fondos me refiero a los robo-advisors. Ya sabéis que utilizo diferentes plataformas y que una de ellas, sobre todo para una cartera, en este caso que es más moderada, que es la cartera indie de MyInvestor, y que me está dando ahora mismo pues una rentabilidad que no está nada mal para ser moderada. De 3.000 y poco que he aportado, pues tenemos unos beneficios ya de 165 euros lo que va de año. De hecho, en 6 meses no está nada mal, siendo una cartera moderada, y lo podéis hacer vosotros también con vuestro perfil de riesgo. Es decir, que este tipo de carteras, tanto de estas como de otras plataformas, pero esta en concreto, me parece que es bastante interesante para vosotros, y que viendo un contexto en el que las cosas se pueden poner peligrosas en un Ray Dalio, pues lo tenemos que tener en cuenta. Ray Dalio y otros grandes inversores que están en esa misma línea. Así que para beneficiaros de esto y que podéis hacer y construir carteras de este tipo, os dejo el enlace a MyInvestor, mi enlace personalizado, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube, para que vayáis de mi parte y podáis hacer este tipo de aportaciones. Yo aquí hago aportaciones mensuales de 500 euros a la cartera indie, que es moderada, no tiene un riesgo excesivo, es una cartera neutral, y una cartera neutral que este año ha ido muy bien. Y ya sabéis que utilizo diferentes productos para machear el riesgo a nivel global, ¿no? Y esto como contexto ligando a lo que dice Ray Dalio. Ahora bien, ¿cómo es la cartera Ray Dalio ahora? Recordemos que ha hablado de posicionarse en oro y posicionarse en Bitcoin. Pero claro, si nos fijamos en el grueso de cómo está ahora mismo situado en el contexto actual, quizá está siendo un poco, no voy a decir hipócrita porque es bastante grueso, pero sí no está siendo consecuente con los mensajes que se está trasladando últimamente en las conferencias. Por eso digo que me parece algo exagerado, algo excesivamente pesimista, teniendo en cuenta cómo está posicionado él actualmente. ¿Y cómo está posicionado actualmente? ¿Cuál es la cartera que tiene ahora mismo? Pues lo vemos aquí, en este artículo de Money News, que hablaba en el último documento del modelo 13F publicado en este 2024 de Bridgewater, que es el hedge fund de Ray Dalio. ¿Cómo está posicionado ahora mismo el hedge fund de Ray Dalio? ¿Cuáles son sus principales posiciones de cartera y de qué manera cree que hay que afrontar el contexto en el corto plazo? Pues su principal posición es el iShares Core SP500. Está posicionado en SP500 pese a que cree que Estados Unidos va a entrar en una crisis o puede entrar en una crisis de deuda y que puede haber un ajuste, pero de cara al largo plazo pues sigue diciendo SP500. Y su segunda gran posición son los países emergentes. Ahí sí que está siendo consecuente con la tesis de que puede haber un cambio de puzzle, ¿no?, a nivel global. Entonces el iShares Core MSCI Emergentes tiene una exposición del 4,87%. Por cierto, todos estos ETFs los podéis también encontrar en la plataforma de Investor, también en otras, pero si os interesa, pues también los podéis encontrar estos ETFs para construir la cartera como la tiene Ray Dalio. De hecho, también acciones y demás, o sea, la podéis construir a través de la plataforma. Y después, dicho esto, hablando de títulos individuales y en los que Ray Dalio está poniendo ahí el foco y dice, son las que más tiran del barco, tiene un 4,10% en Alphabet, un 3,37% en Procter & Gamble y, ojo, un 3,22% en Nvidia. O sea que si te está hablando de excesivas valoraciones, ¿por qué está en Nvidia? Pues porque él se aprovecha de la fiesta. Porque ahí sí que coincido plenamente con Ray Dalio, que una cosa es ver el contexto macro y que te preocupe, y otra que te quedes mirando pasar el tren. Mismamente, ese fondo que os he enseñado anteriormente también tiene exposición a SP500 y a grandes tecnológicas. Es decir, que hay que estar y beber de las tendencias pese a que esas tendencias te parezcan peligrosas en el corto plazo. En el largo plazo, fantásticas, robustas, importantes para beneficiarse de ellas, pero en el corto plazo pues nos pueden hacer preocupar. Entonces hay que mirarlo con rigor, con cautela y sin exagerar. Por eso digo que las declaraciones son un poco exageradas, pero que luego ves la posición de la cartera y dices, ah, vale, pero si en el corto plazo estoy también en Nvidia, en Procter & Gamble, en Alphabet, en compañías que están muy ligadas al momento del ciclo económico. No ha rotado tanto la cartera. Otra cosa es que esté implementando cada vez más aportaciones hacia oro y hacia Bitcoin. Que de momento esto en los modelos oficiales no se está viendo. Se empezará a ver en los próximos trimestres seguramente, y hay que estar vigilantes y atentos para ver ese contexto. Otra de sus grandes posiciones, como veis aquí, es Meta Platforms, un 2,44%, después Johnson & Johnson con un 2,27%, acto seguido Walmart con un 2,10%, Costco con un 1,98%, Coca-Cola con un 1,95% y Pepsi con un 1,89%. De todas estas, las que son algo más defensivas, estaríamos hablando de Walmart, Costco, Coca-Cola y Pepsi,
que son activos más vinculados a momentos defensivos del ciclo, momentos de que podemos estar en final de ciclo y pensar en un contexto recesivo de crisis irremediable, que es lo que decía al principio de la tesis de Ray Dalio, ¿no? Una crisis irremediable que veremos si termina por revertirse o no. Estas son palabras de él, no mías. Mi punto de vista ya sabéis cuál es, os lo repito por aquí para los que me hayáis encontrado de primeras. 2022, pensábamos que íbamos a avanzar a una crisis económica que terminase por desembocar en 2023. Los indicadores adelantados apuntaban en esa dirección y se evitó por un endeudamiento masivo por parte del Tesoro norteamericano. Una emisión trillonaria o billonaria en nomenclatura europea de más de $1 billón al trimestre. Algo sin precedentes en época de paz. Y esto ha hecho que se dé patada hacia adelante y que se evite una recesión económica en el corto plazo, pero poniendo un peligro mayor a largo, que es de lo que habla Ray Dalio. El tema es que ¿cuánto van a durar esas patadas hacia adelante? Yo creo que margen hay. Ray Dalio dice que es más inminente, yo creo que hay más margen para todo esto. Entonces, mi opinión personal sobre el contexto es que podemos navegar un 2025 con muchas dificultades. Un contexto en el que la inflación pueda no estar bajo control si hay crecimiento económico. Si el crecimiento se enfría y si el mercado laboral tiende a la baja, como ha ido durante todo el 2024, entonces sí podemos estar hablando de que habrá una desaceleración de la economía que pueda terminar en una recesión cíclica, que no colapso financiero. Esa es mi opinión personal. No creo en el colapso financiero sobre este contexto. Creo en una situación más peligrosa pensando en el futuro, cuando el estiramiento de esa deuda no dé más de sí. Yo creo, al contrario que Ray Dalio, que puede estirarse algo más el chicle. Lo que pasa es que ahí sí que soy más pesimista y creo que como se puede estirar más, una vez que lo sueltes, hay más posibilidades de que te haga más daño en la cara. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. Otra posibilidad es que vayamos a una zombificación de la economía, como en el caso de Japón, que lo hemos visto desde los años 80 hasta la actualidad, como es una economía completamente envejecida, adormecida, sin tirar hacia adelante y con problemas sistémicos. Europa, con su burocracia y sus problemas intrínsecos, puede avanzar en esa dirección. Y Estados Unidos está haciendo match, si hablamos en terminología Tinder, con ese contexto también. Vamos a ver si nos escapamos o no, o cómo nos quedamos. Pero dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Para apoyarlo, lo que os he dicho al principio, dejad vuestro like, es la única manera de decir, oye Héctor, apoyo tu canal, te dejo el like, te dejo tu comentario, ¿estás de acuerdo o no con Ray Dalio? Me gusta saber tu opinión, déjamela ahí abajo en comentarios, que estamos casi de Navidad y vamos a poner buen rollo en el canal. Y por supuesto, suscríbete si te ha gustado esta información de Ray Dalio, mi opinión luego personal, que es lo que menos cuenta, y cómo está ahora mismo construida la cartera de Ray Dalio, además de alternativas pensando en la inversión a largo plazo que yo mismo estoy utilizando. Como veis ahí, os he compartido mi cuenta en pantalla de manera completamente transparente. Así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya encantado y suscribíos.